Eh, Ya, hola, ahora sí, he sí. abierto el... Perfecto. Mira, voy a sacar, ahora que estamos solos, entre comillas, esto Sí. no se ve, ¿verdad? He sacado mi pantalla. No, No, ya he hablado con... Vamos a ver, lo tienen que... Van a cortar, pero bueno, tengo que dar unas indicaciones que no se me vaya a olvidar, porque claro, tenéis que empezar, digamos, sin que aparezca mi voz, sin que salga mi voz vale, en el coloquio. Entonces, porque claro, en algunos coloquios pues aparece mi voz y a la hora de editar el vídeo es complicado. vale. Pero que lo que yo tengo puesto en la pantalla, que es para ¿Sí? unas preguntas que yo tengo, esto no sale en No, imagen. no. Vale. Mira, a ver, te voy a cambiar, Rafa, el nombre, porque sale como Hortal. Mira, Teresa ya está. Hola, Teresa. Tiene que darle a... Sí, espera, le micro. mando... Y lo de las preguntas... Activa el micro, Teresa. Un mensajito. ¿Qué tal? Ahora. ¿Ahora? Sí, Hola, ahora. Hola. hola, ¿qué Buenas. tal? Para el chat, le doy a chat para que tenga... Sí. Vale. Espera, te voy a cambiar primero el nombre antes que se me olvide. Para que... A ver, Rafa Hortal. Vale, a ver, os doy una serie de indicaciones. Empezáis en punto, ¿vale? A las 7. En principio el coloquio es de 50 minutos. Yo os mandaré un mensaje de quedan 10 minutos, cuando falten 10 minutos, para -10. A -5 os pondré un mensaje más específico de por favor tiene que ir terminando el coloquio en ese tiempo, porque la siguiente hora tengo otro coloquio. Y ¿qué más? Esto se está grabando, se editará luego para que no aparezca yo, ¿vale? Que sea solo un coloquio. Y sí que me han dicho que, pues desgraciadamente, en algunos coloquios previos se me ha colado mi voz, ¿vale? Cuando no debería. Entonces, el coloquio vuestro debería empezar con vosotros, que sois, digamos... Los que se conecten ahora a las 7 en punto ya nos ven a los dos, ¿no? Nos ven a los dos. Los que si se conectan ahora mismo te van a ver. Ahora mismo nos ven. Sí, pero de momento no. No hay nadie. Estamos nosotros tres, ¿vale? De todas formas te saldrá arriba una ventana. No sé si os sale en un momento. Cerrar la ventana que aquí le gusta hacer mucho ruido con las motos. Ya, perdón. Sí, que arriba tendría que salir una ventanita de toda la gente, bueno, por lo menos a mí me sale, porque soy el anfitrión, de la gente que hay conectada, ¿vale? Hay gente pues, sí, que se conectará con vídeo. Normalmente se conectan en silencio y sin vídeo, pero hay gente que también se conecta solo con vídeo. Y después echarle de vez en cuando un ojo al chat, porque os pueden lanzar por ahí lanzar un comentario, lanzar alguna pregunta, etcétera. ¿Vale? Y yo no sé, ¿tenéis alguna duda? Hay también una opción aquí de compartir pantalla, si habéis utilizado antes Zoom. Oye, si nos mandamos un mensaje para ver si todo funciona. Sí, o pues ahí abajo pues, poner hola a todo el mundo. ¿Ves? Ahí han mandado un mensaje a todo el mundo. O sea, a todo el que estuviese asistiendo. ¿Vale? Bien. Y luego ya puedes mandar un mensaje privado. ¿Vale? A una persona en concreto. ¿Vale? Vale, yo he puesto con una frase. Exacto. Se lee, ¿no? Exacto. Muy bien. La habéis Pues pillado ahí muy arriba. rápido. Entonces yo empiezo a hablar, que son -5. Sí. Empiezo a hablar en punto, a las 7 en punto. Sí, bueno, si queréis Hago la dar presentación. un par de minutos de cortes, Un si par de queráis, minutos. Yo Vale. ahí ya no me meto, esto de acordarlo entre vosotros. Y nada, solo tened en cuenta lo que he dicho. Yo os mandaré un mensajito a -10, perdón, cuando falten 10 minutos, dentro de 50 minutos, y otro más específico cuando falten 5, ¿vale? Fenomenal.
Bueno, Vale, yo muy bien. me mantengo por aquí un poquito por si te... Sí, sí, ahí que nos das tranquilidad. Bueno, eso está bien, se agradece. Eso. Oye, me voy a hacer un chamán o algo de esto, a ver si... Oye, y Te va a volver. si Sí. ves que nos quedamos sin conversación, ¿qué haces? Pues esto, a ver, no, es decir, máximo 50 minutos. Si dura 25, 25. O si dura 5, 5. El otro día Pero, ya nos quedamos más tiempo. ¿Queréis que apaguemos los micrófonos? O sea, cuando esté hablando el otro, apagar otro el micrófono o no? no hace falta porque a no ser que se te meta ruido, es muy difícil que se... bueno, pues eso, que se... Sí, sí. Y si tú Si no estás nos en silencio no pisamos, se te va a escuchar. eso es. Ahora mismo, si no nos pisamos hablando, no pasa nada. Ahora que estoy hablando Exacto, yo, supongo que me verás en la pantalla completa, claro. porque Sí. estoy hablando yo. El Y ahora plano sí, cambia, lo tengo configurado para que el plano cambie en función del que habla. del hablante, ¿vale? No se Entonces, acopla mi altavoz, ¿verdad? no, eso es importante. Que Puedo darle más volumen. yo tengo los altavoces también puestos y en principio no se me acopla. ¿Alguna duda, sugerencia, pregunta, queja? No, No, lo que voy a hacer es dar la luz porque me parece que se me va a hacer de noche. A ver Sí. si me veis bien con la luz. Vale, Rafa, ten en cuenta que lo que tienes detrás se ve, ¿eh? No sí, sí, hay. Es que he puesto un cuadro ahí que está sin colgar, pero bueno, lo he puesto. Vale. Para- Pero digo que esto luego se quedará ya, digamos, indefinidamente en YouTube. Entonces, ¿vale? sí, sí. Y Con nada. esto de la pandemia, los periodistas que han conectado desde sus casas, pero no teníamos experiencia, ¿eh? Porque ponían unos encuadres y unas cosas y unas luces fatales Bueno, en las conexiones. sí, aquí nos vamos a hacer un poco Bueno, expertos en iluminación, en cuadres. El otro día sacaron una foto de una empresa que había mandado a la gente ponerse la ropa que se había puesto durante los Zooms en la pandemia. Y era graciosísimo porque estaban todos vestidos de cintura para Claro, arriba, con corbata y con chaqueta y por debajo un bañador o en pijama. Bueno, más o menos como yo, no voy a poner de pie por eso. Pues no, pues ya somos dos. Ya no. Pues Es que tener aquí, cuidado porque lo malo es al final, cuando dices adiós y tal, la gente se olvidaba de quitar la cámara, se levantaban Claro, y se claro, veía claro. lo que porque había debajo. Teresa, aquí en Murcia hace calor, sigue siendo verano, aunque Sí, estemos en otoño. Pues se nota la diferencia porque yo justo ha resultado que hoy estaba en el Escorial y aquí hace un frío Sí. de narices, o sea que yo estoy con jerseycito de lana debajo y jersey gordo encima. Las diferencias, los rigores climáticos de San Lorenzo. Bueno, y también una sugerencia, porque he visto que en otros coloquios, bueno, a lo mejor porque el escritor no ha querido, pero bueno, no sé, por mi parte, a lo mejor de enseñar el libro, ¿vale? En concreto. Pues voy a por uno, que tengo justo Sí, uno aquí. no te preocupes, Teresa, lo tengo yo. ¿Lo tienes tú? Lo tengo yo aquí a mano. Ah, vale, Mira fenomenal. si Sí, lo dejas ahí unos segundos en plano para que se vea, porque es que hay gente también que lo pone y lo quita, Sí, entonces, no, no sé, vamos. ya, y también así para que se vea que hay Ahí, 418 exacto, páginas. que no estamos hablando de un librito, nada, que se leen en varios minutos. Bueno, yo Tienes creo que que decir que es con buena letra, porque Siruela tiene una letra estupenda, es muy agradable de leer. sí, Porque hay mucha gente que lo de las 400 le da miedo y entonces hay que decirle, no, pero tiene un interlineado estupendo, la sí. letra es gorda, está bien, se ve muy bien, así que... Bueno, yo ya me paso a segundo Venga, plano, pues ya la hora, son y casi las empezamos, 7. empezáis de cero, por favor, ¿vale? ¿Eh? O sea, Bueno, pues mira, voy a mantener el libro así al comienzo y a las 7:01 empiezo a hablar. Ah, no, suerte, está el cartel. Vale. suerte.
Hola. Hola, Rafa. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Mira, ya creo que estamos en directo en streaming. Entonces, vamos a presentarnos para todos los que nos están viendo ahora en directo y los que nos verán después durante la grabación. Vamos a presentar el libro de Teresa Cardona, al otro lado. Y lo primero, bueno, ahora lo enseñaremos más y hablaremos del libro y de la editorial. Buenas tardes, Teresa. Buenas tardes, Rafa. Muchísimas gracias por invitarme. Bueno, te puedo tutear, ¿verdad? Hombre, por favor, encantada. Tenemos 50 minutos por delante y vamos a ver qué conseguimos sacar de una buena escritora. Escritora. Escritora buena Escritora con muy buena editorial. Con muy buena editorial. Y ahora bueno, tenemos mucho tiempo para hablar del futuro y del presente, ahora en octubre, lo que supone. Pero bueno, para decirle a los que nos están escuchando que Teresa Cardona nació en Madrid, pero ha vivido en Francia y en Alemania. Bueno, he vivido sobre todo en Alemania. Sobre todo en Alemania. Y ahora está en estos momentos en el Escorial, en San Lorenzo del Escorial, me parece. Di San Lorenzo, que si no los del pueblo se enfadan. Ah, San Lorenzo. Que hay una diferencia entre San Lorenzo y el Escorial. Y la gente aquí es muy sensible y si digo en algún sitio el Escorial, después ya voy por el pueblo, voy a comprar los churros y me dicen inmediatamente, dijo usted el otro día el Escorial, y yo ya, me voy a esforzar, así que... Bueno, y para los espectadores que sepan que aquí en Murcia hace calor, aunque estamos en otoño y en San Lorenzo hace frío. En San Lorenzo, sí. Eso es uno de los temas también de los que trata el libro, porque los puntos de vista según la situación geográfica, según la clase social, según las normas de costumbres sociales del país, todo eso ahora nos dará pie en la tertulia. Pero vamos por el principio. Y yo quería comentar que Teresa Cardona ha escrito con otros nombres. Este ya parece ser que es el definitivo como escritora. Ahora lo confirmará ella. Pero anteriormente, o sea, es la primera vez que escribe con el nombre de Teresa Cardona, que es su segundo apellido real, porque el primero es muy difícil de pronunciar. Creo que la editorial nunca estuvo más contenta que en el momento en que cuando me preguntaron, ¿quiere usted utilizar algún seudónimo? Y yo dije, sí, creo que es mejor. Y se pusieron contentísimos porque al ver mi primer apellido, creo que les habían entrado sudores. Creo que no era un marketing muy bueno. ¿Cómo se pronuncia el primer apellido? En alemán todo el FIFA, pero es que hasta en alemán tengo que deletrear cada vez que llamo a algún sitio y digo mi apellido, lo deletreo ya por iniciales en corrida. Y entonces cuando elegimos el seudónimo para Francia también, que elegimos el nombre de mi compañero escritor y el apellido mío, lo acortamos y lo afrancesamos, porque era imposible, era absolutamente imposible. Y entonces se convirtió en Todén en Francia y aquí pues dije ya... Fenomenal, por fin me he liberado del horrible apellido y me quedé con el de mi madre. Muy bien, pues a partir de ahora que sepan ustedes que Teresa Cardona es el nombre y apellido de esta escritora que empezó escribiendo en Francia, lo va a contar ella, por un tema en el colegio con un profesor,
a cuatro manos. ¿Cómo es eso de escribir una novela infantil, ¿no? Un relato infantil? Empezamos a escribir una novela infantil. Bueno, fue todo por San Martín, porque San Martín en Alemania es importantísimo y entonces, y todos los niños, hay unas fiestas y sale San Martín a caballo y parte el manto y es todo, está muy bien, es un poco marca como el principio del periodo invernal y la cercanía de la Navidad. Y el profesor de uno de mis hijos escribió un cuento por San Martín y nos lo mandó a todos los padres y como yo siempre he leído mucho y siempre hablábamos muchísimo de literatura, me preguntó qué le parece a usted y yo le contesté que el libro me parecía muy bien, vamos, que el cuento me parecía muy bien escrito, pero que creía que la trama tenía unos cuantos fallos. Me tiré el fin de semana corrigiéndole los fallos, no me contestó en una semana y yo dije adiós las notas de mi hijo, adiós la amistad con este señor, pero a la semana me mandó una versión corregida que yo volví a recorregir y después de un ida, vuelta, lo mandó a Bayard, que es una editorial bastante conocida, y Bayard se lo publicó y ese fue el principio de una cooperación muy fructífera y además muy buena. Entonces pasamos un poco de la literatura infantil, que es un mercado muy complicado y además también muy limitado. Se nos ocurrió matar a alguien y pensamos que lo más divertido era meternos en la policíaca y como a los dos nos apasionaba la historia, desarrollamos un poco, nos metimos en un subgénero que era la novela histórica, la novela negra histórica, en una zona muy local, porque yo prefiero los crímenes en poblaciones pequeñas o en zonas pequeñas, que es Alsacia-Lorena, en Nancy, que es una ciudad, pues nada, de las pequeñas de Francia. Y ahí transcurrieron nuestras dos primeras novelas, una con el trasfondo de la guerra de Argelia y la segunda, que ya está traducida y que con un poco de suerte se publica el año que viene, con el trasfondo de las guerras franco-prusianas, bueno, toda la historia de Alsacia-Lorena desde 1870 hasta nuestros días, que es una historia muy movida y bueno, pues sí, y lo pasamos muy bien. O sea que me da la sensación de que lo pasas muy bien también preparando la novela, porque tienes que documentarte mucho si es una novela histórica. A mí es que me divierte mucho lo de documentarme, me divierte una barbaridad porque me encanta aprender. Y cuando me meto en un tema y encuentro cosas que no conocía y partes históricas que te quedas de piedra y que dices, ¿cómo puede ser que yo no supiese esto? Y te empiezas a meter y empiezas a escarbar y en Alsacia-Lorena tuve la inmensa ventaja que yo hablo muy bien francés y hablo muy bien alemán y entonces tenía toda la documentación, estaba abierta, fue una suerte tremenda que no te ocurre siempre y entonces lo pasé muy bien, la verdad, fue muy divertido. Y también elegiste en ese caso a unos policías, ¿no? Una investigación. Son una pareja, en Francia el sistema es un poco diferente, o sea, es también ejército, él era teniente y la pareja, o sea, tiene como dos acólitos, el segundo que también es un policía y después una psicóloga que le ayuda. Y entonces son un poco una especie de trío, pero al fin y al cabo son el policía y ella los que se van metiendo en toda la historia y los que van escarbando año por año en todos esos hechos históricos que afectan al cadáver que encuentran. En el primer caso un señor mayor y en el segundo caso un señor de mediana edad que también, bueno, que a través de sus padres estuvo muy ligado a la historia de la época. Vale, y en ese momento te decidiste a escribir una novela sola, no a cuatro manos, sino dos manos, y surgió los dos lados de la editorial Siruela. Me decidí, digamos, es que lo de escribir a cuatro manos, que yo creo que es muy divertido porque cuando me encontré a Rosa Rivas y me he encontrado a varios que han escrito a cuatro manos, todos te dicen lo mismo, que es maravilloso porque es verdad que tienes un bebé con el otro, entonces siempre tienes una persona con el que comentar, los personajes son de dos y entonces es más fácil, siempre puedes comentar, te puedes pelear, decir este haría, este no haría, avanzas muchísimo porque el otro te da unas ideas que tú no tienes, pero es infinitamente más lento. Y además, bueno, yo sé que Eric decía siempre que él acababa cada libro conmigo con trazas en la espalda de los latigazos que le daba, que yo me reía siempre, pero es verdad que teníamos unas peleas monumentales de esto es incoherente, esto no lo puede ser, esto no lo hace un personaje. Y al escribir sola, bueno, corres más riesgo, estás un poco cuando empiezas a escribir el primer libro sola, estás siempre, ¿y quién me lo va a mirar? ¿Quién va? Porque al escribir con otros siempre tienes otra voz que te lo lee, que lees el trozo que has escrito y te dice, oye, esto es buenísimo, esto es malísimo. Y en cambio cuando estás sola, estás un poco, pues, sola ante peligro. Pero fui mucho más rápido, me divirtió muchísimo
escribir en mi lengua, porque yo, por buen francés que hable, no soy francesa. Y es que no tenía nada que ver, podía decir lo que quisiese y además te da una libertad al haber estado coaccionado por estar escribiendo con otro. De repente, cuando estás solo, puedes hacer lo que te da la gana. Eres como un adolescente que se van tus padres y te dejan el puente del Pilar a ti solo en casa. O sea, es de repente... Mira, y así surgió. Pues nos vamos a centrar ahora en este libro, que vuelvo a enseñar a los espectadores, que es grueso porque tiene 418 páginas, pero la editorial lo ha hecho muy bien, con buena letra y es muy fácil de leer. Entonces, Teresa, cuando empezaste esta historia, ¿lo tenías claro desde el principio? ¿Tenías claro lo larga que iba a ser la historia? ¿Tenías claro el final, el desarrollo o iba surgiendo? No tenía claro el final, tenía clara la idea. Tenía clara la idea porque la idea me vino, hubo un caso en Alemania en el que está basado en parte este libro, que dividió a la población, pero que tampoco puedo contar mucho para no hacer spoiler, y eso sí lo sabía. Lo que no sabía era cómo se iban a desarrollar los personajes, ni sabía quién iba a ser el asesino, ni sabía cómo iba a acabar el libro. Eso no tenía la más mínima idea. Lo de los personajes, eso me lo preguntan muchas veces, que si sabes cómo va a ser el final del libro. No lo sabes porque cuando creas a un personaje no le conoces mucho. O sea, tienes una idea de cómo será, pero es una idea que está un poco como nebulosa, y a medida que vas escribiendo y que te vas levantando por las mañanas y que te vas sentando con él y hablando con él, porque todo es un diálogo con tus personajes, van cogiendo más forma. Y entonces, a lo mejor al principio te habías imaginado, bueno, pues es que el que va a matarle va a ser Pepe Pérez, y de repente, a medida que va acabando el libro, dices, ¿cómo le va a matar Pepe Pérez? Es absolutamente imposible. Pepe Pérez nunca mataría o nunca llegarían a esta situación. O sea que es un desarrollo paulatino y bueno, cambian muchas cosas y de vez en cuando se te enciende la luz y dices, bueno, pues esto es así, y resulta que sí, que concuerda y es coherente, y el lector no te va a tirar piedras porque dice esto jamás lo hubiese podido adivinar, y no te va a decir esto es absolutamente imposible, y entonces si funciona y el lector está contento es estupendo. Los dos lados, la novela de la que estamos hablando, de Teresa Cardona, tiene dos fechas importantes, 1989 y 2016. Hay capítulos que, o sea, se van alternando. Cuando decidiste escribir esta novela, ¿pensabas que se iba a editar alternando los capítulos o la escribiste cronológicamente? No, sabía que se iba a editar alternando los capítulos, porque es una cosa que yo utilicé en las dos antiguas novelas, en las francesas, sobre todo en la de Alsacia, porque era muy complicado. Al principio lo hacía sin años y me di cuenta que yo sí me daba cuenta porque conocía a los personajes, pero que para el lector eso era un infierno. No podía saber si estaba de repente en el año 1914 o en el año 1945. Y yo creo que hay que mantener una cierta tensión, pero no hay que volver al lector completamente loco, ni hay que pensar que no puede saber lo que sé yo, que me he leído el libro 25 veces y que lo he escrito, y entonces hay que darle unas pautas y que sepa dónde está, porque es que si la mitad necesita medio capítulo para enterarse en qué año está, no se entera de lo que pone en ese capítulo. Por eso yo soy muy partidaria de localizarlo tanto geográficamente como en el tiempo, y lo utilicé en Francia y lo utilizo aquí, y entonces yo lo que hago es escribir las dos historias en paralelo, que están, o sea, las escribo cronológicas y lineares, o sea, yo estoy escribiendo el año 1989 y solo escribo el año 1989. Cuando me quedo atascada, paso al año 2016 y vuelvo atrás. Y entonces, cuando he acabado las dos historias completas, por así decirlo, me tiro 2 días desesperada, lo imprimo todo, me tiro 2 días desesperada y me dedico a insertarlos. Y... Bueno, que no se me pase, que has dicho, hablando del tiempo, primero, el tiempo de escribir, has dicho que te escribes temprano, ¿no? Te gusta escribir temprano. Sí, me levanto a las 5 más o menos y mis horas más productivas son de 5 a 7 y media. Después el resto del día sí, escribo también, pero no tiene nada que ver con esas horas de la mañana. Bien, y ahora, el lugar. Has elegido el lugar que conoces, ¿no? Has situado esa historia que podría ser en cualquier sitio, la has situado en un sitio que conoces. Bueno, yo creo que el lector de novela policíaca o de novela negra es muy exigente y no le gustan nada las incongruencias y las cosas que no pueden ser ciertas. Quiere decir que cuando un escritor describe una ciudad, tiene que ser realista y tiene que ser creíble.
y entonces tienes que coger un sitio que conoces muy bien o del que te tienes que documentar de una manera estupenda. Nosotros en Francia cogimos Nancy porque mi compañero era de Nancy y entonces sí teníamos nos podíamos agarrar ahí. Y yo es que me he tirado 30 años viviendo fuera. Yo me fui de España en el año 1990. Y claro, me fui y lo único que nos quedó en España, que mis padres guardaron, fue la casa de San Lorenzo del Escorial. Y al único sitio al que volvía, claro, volaba a Madrid, pero es que me bajaba del avión en Madrid inmediatamente a la Escorial. Y entonces el Escorial ha sido un poco lo que he mantenido en España y lo que me ha mantenido unida a España. Ha sido mi nexo de unión, se quedó siendo, se convirtió en mi hogar, o sea, en mi hogar cuando estaba fuera, pues cada vez que había algo veníamos a Escorial, ya fuese la Navidad, ya fuese que estaba agotada, ya fuese que me quería venir de vacaciones, siempre era el Escorial. Y entonces ha resultado un sitio que he acabado conociendo muy bien, que he acabado conociendo a sus habitantes muy bien, que por eso hay muchos retratados y en mi libro hay muchos, o sea, los bares, los restaurantes, los paseos, son todos reales. Y hay además dos personajes que son completamente reales, que es el señor del colmado, que es Guillermo, el de la carpetana, y Álvaro el peluquero, que que existen y que son exactamente como están descritos. Pero no le habrás dicho a ellos que lo has cogido como asesino. No son asesinos. No, ya tengo mucho cuidado porque le tengo mucho cariño a este pueblo y tengo muchísimo cuidado de que en el Escorial, la gente del Escorial sean todos buenos. No mata a nadie. Y no maten a nadie, sí. Mira, vamos a hablar un poco para los que nos están viendo y saludamos a los que se acaban de incorporar. Vamos a hablar hasta lo que podamos del contenido, hasta lo que tú quieras contar del contenido, pero sí decir, porque es obvio que está al principio, que es una pareja de guardias civiles formada por la teniente Karen, que ha estado en la Interpol y acaba de regresar, y el brigada Cano. Cuéntanos un poco lo que nos puedas contar de estos personajes. Pues la teniente Karen Blecker, siempre me preguntan que si soy yo, que no soy yo, y yo digo, porque es verdad que ha estado trabajando en Europol y ha estado viviendo en La Haya, no en Alemania. Y cuando me preguntan que por qué la he escogido así, digo que por pura vagancia, porque si metía la pata en algo que como ella estaba viviendo en el extranjero, el lector se lo perdonaría, y entonces me resultaba muchísimo más fácil. Cano es autóctono del Escorial, es una personalidad completamente diferente que se fueron desarrollando. A mí Karen me empezó a salir muy germánica, me salió completamente no juzga nunca, o por lo menos intento que no juzgue nunca. Es súper clara, súper analítica, muy fría, intenta mirar las cosas por todas partes, y en cambio Cano es muchísimo más vehemente, es mucho más impulsivo, es emocional. Después es homosexual, que me pareció interesante, pero me pareció interesante que cuando me preguntaron, ¿qué? ¿Le has hecho homosexual? Porque ahora siempre en las series y tal, digo, no le he hecho homosexual por eso, sino que no es que piense que tiene que haber una tensión sexual cuando las personas trabajan juntas. Lo que pasa es que en Francia, entre la psicóloga y nuestro policía, todo el mundo nos preguntaba continuamente después del primer capítulo, ¿cuándo se van a la cama? ¿Cuándo se van a la cama? ¿Cuándo se van a la cama? Y llegó un momento que dije, mira, ya está bien, no se tienen por qué ir a la cama. Ah, pero no, que estaría muy bien. Así que en el segundo volumen al final se acabaron yendo a la cama. Pero con este no lo quería. Y entonces, para quitar un poco esa tensión, dije, pues nada, pues hago a un homosexual y a Karen la hago. Sí, porque esta novela no tiene nada que ver con una novela rosa, romántica, sí tiene que ver con asesinato y asesino y con descubrimiento de la policía, tal que en unas declaraciones creo que has dicho por ahí que la idea que se tiene de la Guardia Civil Española es que es muy eficaz, sobre todo en temas de terrorismo, por la lacra que hemos sufrido. Sí, a mí me divierte mucho porque muchas veces me lo preguntan y me dicen, hay una idea de la Guardia Civil rancia en España, y para mí es todo lo contrario. Para mí la Guardia Civil en el extranjero, desde luego en Alemania, la consideraban siempre, y en Francia, los mayores expertos de terrorismo de toda Europa, y tienen un papel fundamental en todo lo que es la lucha antiterrorista. Y puede ser que también marcada por esos 30 años de vida en el extranjero, a mí la Guardia Civil siempre tengo una idea suya que es todo menos rancia. Y además tengo la idea de la Guardia Civil del cuartel de San Lorenzo del Escorial, que es encantadora, porque es una especie de combinación, es verdad, de Guardia Civil, pero también hace de guardia urbano, porque al ser una población bastante pequeña, bueno, yo siempre cuento que una vez me quedé tirada en la nieve y me rescató la Guardia Civil y me trajo a casa, encantadora, o sea que
digamos que mi idea está muy marcada por lo que he vivido, o sea, es muy subjetiva, pero muy buena. Sí, y luego el haber vivido en otros países, aparte de España, pues te da una visión más global de lo que una sociedad puede tener de bueno y puede tener de malo, ¿no? Porque en esta novela abres un debate sobre el sexismo, la xenofobia, la homofobia, incluso la legitimidad de ejercer la violencia de Estado y violencia personal. Es un debate que el lector, bueno, cuenta hasta donde pueda, pero que el lector va descubriendo en el libro cómo algún personaje puede ir cambiando de opinión según le atañe personalmente o no, y según unas creencias sociales, según el estatus de vida. Y eso, claro, desde fuera, tú que has vivido fuera, pues esta sociedad española la puedes ver más o menos tolerante. Yo siempre digo que los españoles son mucho más tolerantes de lo que se imaginan ellos mismos, porque hay muchas veces que los españoles piensan que son súper antiguos y que hay mucha gente muy chapada en la antigua, y no es cierto. Yo creo que los españoles son una población muy abierta y muy tolerante. Tienen unas diferencias con los franceses, claro, y con los alemanes. Yo creo que cada población, bueno, pues tiene sus pros y sus contras. Es verdad que viendo las cosas desde fuera, digamos que no es que te sorprenda, pero yo, por ejemplo, pongo un ejemplo, no sé si es en este libro o en otro, que digo que los españoles, cuando llegan al extranjero, que además les pasa mucho en Alemania, también piensan que la gente es una desagradable porque no te preguntan por tu vida privada. Si faltas un par de días al trabajo y dices que has estado enfermo, nadie te va a preguntar qué es lo que te ha pasado. Una cosa completamente impensable en España, porque en España se considera de buena educación, oye, ¿te encuentras bien? ¿Y qué te ha pasado? ¿Te han operado? ¿Y de qué? O sea, todo es, digamos, mucho más cercano. El alemán y el holandés se cortarían una mano antes de preguntarte qué te ha pasado, porque lo consideran una falta de discreción, una falta de educación bestial, y te dicen, bueno, piensan que si tú se lo quieres contar, ya se lo contarás, pero ellos no te lo van a preguntar. O sea que yo creo que hay muchas veces cosas que entendemos mal por puro efecto cultural, que no son, o sea, que no es que el alemán sea más borde o que el holandés sea un desagradable, no, simplemente tiene una discreción que no es que el español sea un cotilla, sino que es que el español tiene su forma de demostrar la amabilidad, es otra. Y eso es todo un debate que a mí me divierte mucho porque eso es lo que te enseña también, que siempre hay dos lados en las cosas, siempre hay dos formas de mirar las cosas. Por eso también empiezo el libro con una anécdota que al principio parece un poco sacada de lugar, que es cuando Karen llega al cuartel de la Guardia Civil de San Lorenzo del Escorial, que hace un calor de muerte, de repente piensa y le dice el cabo de la entrada, oiga, que el aire acondicionado está estropeado. Piensa y dice, bueno, pues la verdad es que trabajar con el aire acondicionado estaría bien. Y entonces empieza a pensar que cuando ella estaba en La Haya, estaban hablando que los aires acondicionados eran completamente innecesarios y completamente malos contra el medio ambiente, y que había estado escuchando la discusión entre un italiano del sur y uno del norte, en el que el sur le decía, menudo gracioso eres, claro que está bien renunciar al aire acondicionado si en tu país no pasan de los 28. Pero claro, cuando estás de repente en Murcia, en Cartagena o en Sevilla, las cosas te parecen diferentes, o para el caso en San Lorenzo del Escorial. Es distinto, y a nosotros no se nos pasaría por la cabeza ir a un islandés y decirle, oye, ahorre usted la calefacción, que tampoco hace falta que la tenga usted todo el invierno puesta. Y eso es un poco lo que intento obligar al lector, a que mire las cosas por los dos lados. Y por eso tengo también uno de los protagonistas que le obligo a cambiar de lado, para que todos esos principios que tenemos completamente seguros y de los que estamos absolutamente convencidos y de los que decimos esto es lo que yo haría, que nos demos cuenta que si las circunstancias cambian, que si la época cambia, que si somos nosotros mismos los afectados, que a lo mejor las cosas cambian también, y que nunca es bueno prejuzgar y que siempre hay que plantearse las cosas dos veces e intentar ponerse en el lugar del otro, creo yo por lo menos, antes de juzgar a otra persona. Bueno, de hecho estamos hablando del título. ¿El título fue idea tuya o de Sí. editorial? Sí, fue idea mía. Fue idea mía. ¿Y la portada? La portada fue la portada que más rápido se decidió en Siruela desde hace años. Porque el primer día que yo fui a Siruela, que me dijeron, bueno, pues estábamos mirando la portada y tal. Ah, bueno, pues qué bien. Entonces empezamos a mirarla, encontramos la foto queríamos que fuese algo que estuviese asociado al monasterio del Escorial,
Y bueno, apareció la torre norte, y cuando una de las que estaban, de las encargadas del diseño de Siruela, dijo: ¿y si le damos la vuelta? Y le dio la vuelta y nos quedamos así mirando y dijimos: esta es. Y fue 5 o 6 minutos, o sea, fue rapidísimo, fue increíble. Bueno, Teresa Cardona va contando en esta novela, lo hemos dicho antes, dos historias que no son paralelas porque son de diferente época, una sucedida en 1989 y otra en el 2016. 1989 coincide con la época, por eso hemos mencionado el terrorismo, en la época que ETA estaba matando mucha gente, incluso creo que da en el libro, creo que dice el dato, 800 personas, ¿no? Muchas. 827. Sí, o sea que era una exageración cuando vemos un accidente de avión que han muerto 200, pero es que aquí han muerto 800. Entonces, ese año es duro y suceden muchas cosas, aunque no te metes en el fondo de la cuestión, sí tratas el tema que da que pensar sobre la violencia del Estado. El nacionalismo se cura viajando, o como se dice, el fin justifica los medios. ¿Qué puedes decir de estas cosas? Yo creo que todos decimos que el fin no justifica los medios, o sea, ese es lo que hemos, digamos, lo que hemos aprendido, lo que se nos ha inculcado, que el fin no justifica los medios. Vuelvo a decir que es muy difícil juzgar, yo no me puedo poner en el lugar del guardia civil al que estoy describiendo. El guardia civil al que estoy describiendo es una historia posible. He tenido entrevistas que me han preguntado directamente qué pensaba de las actuaciones de terrorismo de Estado. Pues está claro que todos estamos en contra de las acciones de terrorismo de Estado. Pero seguro que hay unos casos que podemos comprender sin llegar a decir que están bien, que podemos demostrar una comprensión mayor que en otros. Y ese es uno de esos casos grises que yo intento enseñar, que existen los casos grises. Y bueno, por eso está basado en un caso que pasó en Alemania, como he dicho antes, y que dividió muchísimo a la población y que hasta hoy es un caso súper controvertido y sobre el que se han escrito muchísimos libros de derecho, porque fue un caso en el que la policía de Frankfurt amenazó a un detenido con aplicarle la tortura. No se la aplicaron, pero le amenazaron. Y estando en la inmensa mayoría de los alemanes, que es completamente contra torturas, que lo tienen inculcado desde pequeñitos debido a su pasado, estuvo de acuerdo en ese caso, que a lo mejor en ese caso sí se podía aplicar, o por lo menos amenazar. Y eso me dejó de piedra, porque que una población tan claramente contra la violencia de Estado como la alemana, porque han estado desde pequeños, les están educando contra la violencia de Estado, en ese caso dudase, me hizo dudar a mí también, y por eso me puse a investigar y leí muchos de los tratados que se habían escrito. Leí también, bueno, jueces, fiscales, abogados que habían escrito justo sobre ese caso, y por eso lo pasé a España. El libro también da que pensar sobre otro tema, que es la justicia de los jueces, la justicia de los juicios. Aquí en España también fue sonado un caso que era unos narcotraficantes, pero el juicio no le dio la razón a los guardias civiles porque habían espiado a los narcos ilegalmente con un teleobjetivo desde una ventana de otro edificio. O sea, cosa increíble, y entonces los narcos salen en libertad. Quiero decir que eso también lo plantea en el libro, sobre la justicia, si es justa. No todos los casos son justos. No todos los casos son justos, desgraciadamente, o no nos lo parece, o sea, digamos que no nos parece que sean justos, pero probablemente en cuestiones de derechos sí lo son. Si a nosotros nos espían, nosotros tampoco queremos que nadie nos espíe con un teleobjetivo desde la ventana de enfrente. Yo supongo que ese caso no lo conozco, pero supongo que se basó en esa ley porque tenemos una protección de datos. Y claramente la Guardia Civil, sin pedirle permiso al juez, no puede observar a nadie. Que tengamos como consecuencia eso, es que digamos que la consecuencia es mala, pero es que el error fue de la Guardia Civil de no pedirle permiso al juez,
porque si saben que les puede pasar eso, a mí, según mi modesta opinión, pero todo esto es mi opinión, claro, yo creo que el resultado estamos todos de acuerdo que es malo, pero es que los que funcionaron mal fueron los guardias civiles, porque los guardias civiles tenían que haberse asegurado de hacer el camino tan bien que después tuviese pie delante del juicio, que por eso vemos en las series americanas, todo lo primero que vemos en las series americanas es que antes de detener a nadie le leen sus derechos. ¿Por qué le leen sus derechos? Porque si no se los leen, se lo tumban en el juicio. Pues esto es un poco igual. Sí, sí, pero que tú lo planteas para que el lector piense, porque hay un caso concreto en el libro vamos a ver, sin desvelar nada, a ver cómo lo digo, que el guardia civil se extralimita en el interrogatorio porque quería saber la verdad rápidamente, porque era cuestión de horas. Entonces, se justifica en ese momento el lector, yo creo que todos los lectores, cuando llegamos a ese punto, justificamos que ese guardia civil se extralimite en el interrogatorio. ¿Lo justificamos? Claro que sí. Lo que pasa es que la cuestión es si lo que sacó el guardia civil a través de la tortura, y eso aparece después también. Yo creo que la tortura es, a mí, como si yo estuviese metida, desde luego lo justificaría, porque o sea, el corazón te dice, tiene razón. Después también nos planteamos que en la Inquisición se torturaba a los detenidos para sacarles la verdad. ¿Y qué sacaban todos los inquisidores? De mujeres que decían que se habían acostado con el demonio y lo describían con el rabo y con los cuernos, y te lo describían con pelos y señales. La cuestión es, yo creo que la tortura no es que ni siquiera no esté justificada, es que aparte de no estar justificada, no es eficaz, porque hay muchos casos que en la tortura te están diciendo cosas que tú quieres oír, ni siquiera te dan el resultado, sino que para conseguir que pare, intentan soltar lo que quiere el investigador o el torturador en este caso. O sea que yo creo que por eso hay que mirarlo desde varios puntos de vista, y efectivamente hay casos en los que dices sí, tiene que ocurrir porque es el método más rápido y sobre todo porque digamos, los derechos del otro están también ahí. Y creo que también eso es una cosa que hay que plantearse. ¿Por qué los derechos del detenido tienen que estar por encima de los derechos del que está sufriendo el delito? Y de toda la familia, como explica esto en el libro, también un caso que dice, sí, él está en la cárcel, este personaje está en la cárcel, pero hay otros que han muerto, que ya no pueden estar vivos, que están muertos y ya ha roto toda la familia. O sea que el tema de la reinserción, que también da que pensar en el libro, la reinserción. ¿Hasta qué punto nos podemos enamorar de un asesino o de un ladrón porque bueno, aquí hay ladrones famosos que le tenemos mucho cariño y los llevamos a programas de televisión porque se han hecho famosos y encima le pagan dinero, a Guioni, por ejemplo. Entonces roban y nos hace gracia y le tenemos cariño. Puede pasar también con un asesino. Yo creo que lo del robo siempre tenemos la historia de Robin Hood en la cabeza, ¿no? Que nos cae bien. Y entonces es un poco si es un tipo Robin Hood, vale, lo aceptamos. Y es un poco como el ladrón o como, no sé, la película esta de los viejecitos que roban el banco. Claro que te caen bien, claro que te caen bien. Y claro que puede ser tu abuelo y claro que te lo puedes pasar fenomenal. Yo no sé un asesino, es que claro, hay muchísimas diferencias. Es un señor que se ha cargado a su suegra, que estaba hasta las narices de ella porque su suegro estaba todo el día dándole sartenazos en la cabeza diciéndole eres un inútil, eres un no sé qué, eres un no sé cuántos. Oye, pues llega a lo mejor alguien que dice, pues el pobrecillo, pues sí que tenía razón. Claro, es distinto que si es un terrorista que le ha puesto una bomba en una casa cuartel de la Guardia Civil y se ha llevado por los aires a 3 niños, a dos guardias civiles y a 3 de sus mujeres. O sea que eso es un poco, yo creo que siempre depende del caso y hay que examinar caso por caso y mirar qué tipo es. O sea, claro que te puedes enamorar de un asesino, Oye, un asesino también es uno que de repente ha cogido el coche una noche y se ha dormido al volante y se ha estampado contra una familia que venía de frente. También es un asesino, pero bueno, o sea que sí te puedes enamorar. La reinserción, yo no sé, fíjate, hay cosas que, por eso tendemos siempre a mirar las cosas desde nuestro punto de vista, y yo ahora mismo justo estoy leyendo un libro sobre la violencia en el País Vasco
y que cuenta que hay un programa de radio en el que se presentan el padre de un etarra recluido en una cárcel cerca de Algeciras y el padre de un asesinado. Y entonces cuando empieza a hablar el padre del etarra empieza a decir que es completamente inhumano, que tenga que irse en autobús hasta Algeciras para ir a ver a su hijo y que tarda no sé cuánto tiempo y que le cuesta el billete de autobús una barbaridad de dinero y que hay el acercamiento de los presos de ETA. Y entonces cuando para de hablar, el otro, muy discreto, dice, bueno, a mí el ticket me cuesta 1,20 €, tardo un cuarto de hora en ir al cementerio a ver a mi hijo. Y yo cuando he leído eso he pensado, o sea, las cosas en este tipo de casos no son muy complicadas. Vale, otro tema que también toca un poquillo es las tradiciones. La cultura, la tradición, el arte. Vamos a hablar de los toros, que es una cosa que nos interfiere en el final del libro. Siempre me preguntan si soy pro o contra. No, la pregunta es, las tradiciones, por el hecho de ser tradiciones, o sea, los toros tenemos que aceptarlos porque decimos que es una tradición cultural. Yo no voy a los toros. Yo no voy a los toros, pero no por una razón, o sea, no soy en absoluto vegetariana. A mí los toros nunca me han gustado especialmente y nunca he ido a los toros. Yo soy partidaria de respetar a la gente, mientras, digamos, no hagan un daño a sus semejantes. Me parecen las corridas de toros, yo creo que hay que mirarlo desde los dos puntos de vista, por eso meto además los dos puntos de vista en el libro. Cuando aparece el primer punto de vista parece que soy completamente antitaurina. Entonces es verdad que hubo amigos y conocidos que son protaurinos que me vinieron y me dijeron, estoy leyendo tu libro, me he quedado espantado, eres completamente antitoros. Y yo le dije, bueno, pero no has llegado a la siguiente parte. Y después cuando vieron la siguiente parte dijeron, pues no, pues eres pro. Y eso es lo que intento con mis libros. Lo que intento es que el lector, cuando lea el primer alegato contra los toros, diga, contra los toros. Y cuando llega el alegato pro taurino, piense que a lo mejor hay también otra visión. Obligar siempre al lector, igual que con el aire acondicionado, le intento obligar con los toros, igual que con la tolerancia, o igual que en cuestiones de justicia. Siempre, eso me divierte porque me divierte provocar al lector y obligarle a decir, mierda, ¿qué haría yo? Los dos lados. Entonces, los dos lados de Teresa Cardona es lo que estamos hablando, y te iba a preguntar algo, pero ahora me queda en blanco al poner el libro. Pero era relacionado no con los toros, sino con algo más general. Pero bueno, que sí, que... ya lo sé. Las tradiciones. La novela da unos giros de guión que son estupendos para una película. ¿Te gustaría verla en el cine? Puede ser que haya alguien interesado. Así que, pero yo creo que es aparte de que yo creo que el libro seguro que tiene parte de sus virtudes, pero es que San Lorenzo del Escorial es un decorado magnífico. Y pues con eso es una suerte también, porque rodar es muy divertido, porque el otro día cuando estuve hablando con el director que está interesado, me dijo, bueno, en los 2 años, 1989 y 2016, ¿cómo lo vamos a hacer? Y yo dije, mira, es que en el Escorial lo tienes tan fácil, porque el Escorial no ha cambiado prácticamente. El Escorial, el núcleo urbano del Escorial, pues yo no sé si hasta sigue la cabina de teléfonos, o sea, no importa nada, puedes, o sea, cambiando un poco los coches y cambiándole la ropa a la gente y poniéndole un par de hombreras, puedes conseguir perfectamente el final de los años 80. Yo por eso creo que también ha gustado, porque es un pueblo... San Lorenzo del Escorial es un pueblo muy vivo, es un pueblo que no... Muchas veces los pueblos se convierten en pueblos dormitorios o en pueblos de veraneantes, y eso a San Lorenzo del Escorial no le pasa porque tiene la inmensa bendición de tener el monasterio y que le da que es un maná, o sea que entre los turistas que vienen, la gente que viene de visita, la gente que viene los fines de semana, porque es una población muy cercana a Madrid, mucho más alta y mucho más fresca de lo que es Madrid, a pesar de que aquí también puede hacer mucho calor y bastante frío, es muy viva, y entonces se han mantenido muchos comercios abiertos, que están abiertos durante todo el año y que no es solo en la época estival, que es cuando abren.
y por eso bueno, pues es muy genuino y yo creo que puede caer muy bien en la gran pantalla. Sí. Teresa, nos quedan solo 10 minutos, fíjate cómo pasa el tiempo. Sí. Una pregunta rápida, ¿te cuesta mucho matar a los personajes o ya extrapolando, disfrutas matando a los personajes? Bueno, yo creo que el escritor de novela negra disfruta matando. Disfruta matando porque bueno, disfruta matando depende a quién mates. Claro, hay veces que te molesta y cuando coges de repente una figura que te cae muy bien y la tienes que matar, te duele. Pero, bueno, es que es lo que hay, es que si no, no sería novela negra ni novela policíaca. Si matásemos siempre solo a los malos y a los que les caen mal al lector, menuda novela policíaca que vamos a escribir, no nos compraba nadie. Hay que matar a alguien que por lo menos que te sorprenda y que de repente digas, oye, si no, es un poco... Sí. Cuando tú escribiste esta novela, ¿pensabas que era negra o policíaca? Yo escribo una novela y después la encajan en algún, la meten en un cajón. Entonces yo he entrado en la novela policíaca, pero cuando yo empecé a escribir no sabía si iba por novela negra, o sea, bueno, era lo que había escrito hasta ese momento, pero cuando empecé con un capítulo que ni siquiera era la novela negra. O sea, yo empecé por el año 89, no por Los comisarios. Sí, acaba de subir una pregunta en el chat, no sé si tú la estás viendo. El Sí, la binomio estoy de viendo. compañeros, vamos a leerla. El binomio de compañeros como detectives es esencial para dar más ritmo a la novela. La evolución de los detectives como pareja se complementan con el tiempo y se influencian mutuamente hasta desarrollarse como ente. Ahí puedes decir que siguen en tu segunda novela. Hombre, mi segunda novela es una precuela, o sea, es el primer caso de ella en San Lorenzo del Escorial. Yo creo que un binomio de compañeros sí es esencial, sobre todo porque en mi caso a mí me parece que es muy divertido ver los dos puntos de vista y las dos personalidades diferentes, por eso yo los he hecho completamente, o sea, digamos que tengo una dicotomía también entre ellos dos. Que ella viene del extranjero, él es autóctono, ella es heterosexual, él es homosexual, mujer, hombre, él es impulsivo, ella es muy analítica. Y yo creo que es muy interesante también para el lector ver las dos personalidades que se enfrentan. ¿Se desarrollan los dos y llegan a ser un ente? Un ente, no. Ente, sí. Yo creo que el trabajo con otra persona siempre te lleva más lejos. A ella le avanza tener a Cano al lado y a Cano le avanza tenerla a ella, porque son muy complementarios. Y entonces siempre es bueno tener una persona al lado que no piense como tú. Si solo nos movemos en la burbuja en la que estamos nosotros, al final nos quedamos completamente... bueno, es que solo tenemos una opinión y pensamos que esa es la única. Por eso siempre soy partidaria, siempre lo digo, que soy completamente partidaria del diálogo y de no mantenerse en una burbuja. Bueno, Teresa, en esta novela has hablado de Madrid, de Burgos, te has ido hacia el norte. Sí. En próximas novelas estuviste en Cartagena Negra. ¿Vas a situar alguna acción por aquí, por Murcia? Pues en Murcia, en la segunda novela, no, porque la segunda novela pasa en invierno y pasa en San Lorenzo del Escorial y en Madrid y, bueno, tiene una pequeña excursión a San Sebastián. Pero la verdad es que tengo que reconocer, a pesar de que estéis en Murcia, que es que yo no había estado jamás en Murcia, hasta hace nada. Y entonces conocía un poco mejor el norte y por eso entro en el norte. Pero bueno, ahora que ya he estado en Cartagena, ya les puedo mandar dirección al sur. Y además he estado también, estuve en Valencia, estuve en Elda, estuve en Alicante, o sea, y ahora ya tengo... Pues en próximas novelas pueden matar a alguien por aquí, que no pasa nada. Lo aceptamos. Queda muy poco. Vamos a despedirnos de... Ahí dice muy interesante, por desgracia os tengo que dejar. Un saludo. Muchísimas gracias, Sergio. Es Sergio. Hola. Gracias. Sergio. Hasta luego. Bueno, pues para despedirnos, di algo a los futuros lectores. Pues que espero que los que me hayan dado bueno, primero 1000 gracias a todos los que me dan la oportunidad y se compran el libro de una autora novel que no conocen, que ya es un riesgo y que bueno, que espero que les haya gustado, que espero que les haya hecho reflexionar un poco y que aunque dentro de 3 meses no se acuerden quién es el asesino, se acuerden de que les hizo reflexionar. Y que el segundo va por la misma línea, o sea, te obliga también a un poco a decidirte por lo que piensas que sería lo bueno y lo que a lo mejor es posible. El siguiente se llama Un bien relativo, así que también es un poco, me meto en ese lado gris, que yo creo que la vida es gris. Y bueno, pues que muchísimas gracias por darme la oportunidad, a vosotros por invitarme y que bueno, que desde luego lo de Murcia y lo del Levante queda en pie porque me encantó.
mata a un escritor, que también está bien. A un escritor Lo de mortal. matar a un escritor tiene sus riesgos, que después tus compañeros escritores piensen que son ellos y te hacen el vacío en los festivales. Mejor no. Bueno, muchas gracias, Teresa. Volvemos a repetir, hemos estado hablando de los dos lados de Teresa Cardona. Ha sido un placer hablar contigo y muchas gracias por contarnos este libro y esta historia maravillosa. Muchísimas gracias a ti, Rafa. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Bueno, gracias a los dos y ha sido un placer conoceros, aunque sea virtualmente, y espero coincidir con vosotros en la vida real algún día. Bueno, Mucha suerte, Teresa, con todo. Muchísimas gracias, Rafa, gracias, hasta Santiago. luego. Hasta luego.